Buenas noches, mi equipo está conformado por mi compañera Dulce Sujei Hernández Cruz, Ángel Obeta Hernández Bautista y una servidora, Guadalupe Salazar Dorantes. La maestra es la ingeniera Lorena Díaz Aranda, la materia Economía Internacional y el tema que nos tocó se llama curvas de indiferencia social. Nos dice que la curva de indiferencia muestra las diferentes combinaciones entre dos bienes que reportan la misma satisfacción a una persona y que son preferidas a otras combinaciones a lo largo de la curva de indiferencia. Cada punto tiene un valor monetario distinto, pero su satisfacción es la misma. En la tercera década del siglo, los economistas ingleses, preocupados por la controversia sobre si la utilidad es medible en un sentido cardinal, idearon un enfoque a la teoría de la demanda de los consumidores individuales, que evita el concepto de utilidad. Nos dice que ¿cuántos tipos de curvas de indiferencia existen? La primera, completas. El consumidor es capaz de comprar 2 canastas de consumo. Transitivas, si el consumidor prefiere la canasta A la canasta B. Los consumidores siempre prefieren una cantidad mayor de cualquier bien. Convexidad, a medida que dispone de mayor cantidad de un bien. La curva de indiferencia también sirve para demostrar las diversas combinaciones del artículo X y el artículo Y que proporcionan utilidad igual o satisfacción al consumidor. Una curva de indiferencia más alta muestra un mayor grado de satisfacción y una más baja muestra una menor satisfacción. Las propiedades de la curva de indiferencia son convexas hacia el origen, lo que significa que valoramos más un bien cuanto más escaso es. La pendiente de una curva de indiferencia es la tasa marginal de sustitución, es decir, la tasa a la cual la persona está dispuesta a intercambiar un bien por otro. En el estudio de la curva de indiferencia nos dice que se emplean 2 conceptos fundamentales. Uno de ellos, el mapa de indiferencia del consumidor, tiene relación con las preferencias de éste a lo que desearía hacer. El otro aspecto es su línea de presupuesto que proporciona información sobre las restricciones que encuentra a buscar satisfacción de sus deseos. El cuadro 2 muestra los puntos sobre las curvas de indiferencia, que está a un lado. ¿Cuántos tipos de curvas de nivel existen? Las curvas muestras aparecen en tono oscuro cada 100 metros entre 2 curvas maestras consecutivas. Tenemos, por tanto, 4 curvas de nivel en tono más claro. Entre 2 curvas cualesquiera existe una diferencia de nivel de 20 metros. El cuadro 2 da puntos sobre 3 curvas de indiferencia para un consumidor, rectificando estos en un mismo sistema de ejes y uniéndolos mediante curvas suaves se obtienen 3 curvas de indiferencia. Aquí está el ejemplo, es la imagen. Todos los puntos situados sobre la misma curva de indiferencia proporcionan igual satisfacción al consumidor. Una curva de indiferencia es un conjunto de puntos o combinaciones particulares de bienes, cada uno de los cuales produce el mismo nivel de utilidad total, por lo que el consumidor es indiferente. ¿Qué vienen a ser las curvas de nivel? Por lo tanto, la línea que une los puntos de un mapa que tienen idéntica altitud, por lo general estas líneas aparecen dibujadas en color azul para reflejar las profundidades del océano y los glaciares, y en tonalidad siena con sombreados para marcar la altura del terreno. A continuación, mi compañero Ángel seguirá explicando los siguientes temas. Adelante, Ángel. Muchas gracias, Guadalupe. El mapa de diferencial del consumidor. Las curvas de indiferencia más altas indican un nivel más alto de satisfacción. 4 indica un mayor nivel de satisfacción que la curva de indiferencia 2, la cual a su vez representa un mayor nivel de satisfacción que la curva 1 de indiferencia. Muestra en la gráfica 3. ¿Sí le puedes cambiar, por favor? Sí.
El siguiente subtema sería características de las curvas de indiferencia social. Las curvas de indiferencia tienen ciertas características que reflejan los tres supuestos relativos a las preferencias del consumidor. Para simplificar, supongamos que solo existen dos bienes, X y Y. A esto llamamos espacio de los bienes en el plano X, Y. 1. Cobertura de las curvas de indiferencia. El consumidor puede comparar dos conjuntos de bienes y decidir, o bien que prefieren uno de ellos a que los dos le son indiferentes. Esto significa que existe un punto en la superficie de la utilidad asociado a cada conjunto en el espacio de bienes, o que una curva de indiferencia pasa por cada punto del espacio de bienes. Punto número 2. Pendientes de las curvas de indiferencia. Cuando los conjuntos de bienes mayores se prefieren a los menores, implica que las curvas de indiferencia no pueden tener pendiente positiva. Las curvas de indiferencia se trazan generalmente de manera negativa. En algunos casos pueden tener segmentos horizontales o verticales. Punto número 3. No intersección de las curvas de indiferencia. La gráfica 4 ilustra esta propiedad. Curvas de indiferencia y los puntos P, Q y R representan tres conjuntos de diferentes. Aquí se muestra claro que la R debe referirse a Q porque contiene más de ambos bienes, R y P. Son equivalentes por estar localizados sobre la misma curva de indiferencia. De la misma forma, P y Q son indiferentes. La diferencia es una relación transitiva, es decir, si A es independiente a B y B es indiferente a C, A debe ser indiferente a C. En este caso, R es indiferente a P y P es indiferente a Q. Por lo tanto, R debe ser indiferente a Q. Las curvas de diferencia que se intersectan como los que tiene la gráfica. A continuación, punto número 4. Son lógicamente imposibles con los supuestos formulados acerca de las preferencias del consumidor. A continuación sigue mi compañera Dulce. Buenas noches. El siguiente punto es el 2.1.4, que son bases del comercio con costos crecientes y ganancias del intercambio. Adelante. El modelo clásico del comercio Brathwaite, 1964-1981, se formula para dos países, el nuestro, que sería N, y el extranjero E, y dos tipos de bienes de sectores B1 y B2, que pueden ser producidos en ambos países y se construye sobre la base de los siguientes supuestos. El único valor de producción relevante, el trabajo, todas las unidades del cual son cualitativamente iguales. Pleno empleo y movilidad de factor dentro de cada país, pero total inmovilidad entre países. Un único tipo de tecnología en cada sector y país
de rendimientos constantes dado por el gasto del trabajo unitario, que sería AI, en cada sector BI, y es igual a 1,2, 2 puntos. Los parámetros de E se detonan de igual forma, pero con el símbolo de asterisco, 2 puntos. El intercambio desigual del trabajo se define la relación del intercambio del trabajo o factorial inducida para el intercambio de bienes como la ratio de los gastos del trabajo materializados en los volúmenes de mercancías intercambiados, y se muestra de este lado la fórmula, donde X, Y son las exportaciones de BI, de N y XY son las exportaciones de E, que ya nombramos anteriormente, que N vendrían siendo los de los países del nuestro, y el de la E serían los extranjeros. En tal caso, las ganancias del comercio N, cada bien exportado será igual a la diferencia de Q menos P igual a 0 entre la cantidad de B2 que podría obtener por intercambio internacional y la podría producir con el trabajo liberado del sector B1. De modo similar, la ganancia de E sería 1 sobre Q menos 1 sobre P por mayor a 0 unidades adicionales de B1. El intercambio desigual del trabajo se define la relación de intercambio de trabajo o factorial inducida por el intercambio de bienes como la ratio de los gastos de trabajo intercambiados. Igual nuevamente medio se alcanza a ver ahí la fórmula. Intercambio desigual, ganancias del comercio y relación del intercambio. La fórmula 2 establece que el vínculo esencial entre la relación del intercambio factorial QF, la relación del intercambio mercantil Q y las ganancias derivadas del comercio Q menos P en el caso de N. Pero hay circunstancias particulares que deben ser tomadas en cuenta, pues evidencian que estos conceptos, a pesar de su estrecha vinculación, tienen bases conceptuales diferentes. En este caso, igual, más que nada para entender las fórmulas, debemos de saber de qué se trata. Y aquí nos vienen Q, N y todo eso, lo que hemos visto, son explicadas las fórmulas que es. Adelante. Y el intercambio desigual, en términos monetarios, el supuesto fundamental del modelo monetizado consiste en que el comercio internacional esté equilibrado en términos monetarios, de modo que si la relación real del intercambio internacional es Q igual a X2 por asterisco entre X1, ambas cantidades intercambiadas deberán tener el mismo valor valoradas a precios internacionales. Y sería todo. Aquí más que nada, para entender más las fórmulas y es saber qué es lo que trata cada valor. Creo que sería todo. Sí, hasta ahí son las diapositivas. Bueno, pues muchas gracias.